Hola futboleros, culminó el Sudamericano Sub-20 y tuvimos sorpresas y decepciones. Por ello, aquí resumiré brevemente el torneo y catalogaré a las selecciones según su rendimiento y observaremos el once ideal. Arranquemos con la selección Colombia, a la cual catalogaré en excelente, ya que consiguió clasificar al Mundial de la categoría tras ubicarse en el tercer lugar de la fase final. Los cafeteros fueron la selección más constante de este Sudamericano 2025. Lograron sumar un total de 19 puntos, lo que les da una efectividad del 70%, y si tomamos en cuenta su gol diferencia de más 9, podemos decir que fue el mejor combinado nacional. Colombia se mostró muy sólida en la primera fase, y culminó en el primer lugar del grupo B, a pesar de formar parte del grupo de la muerte, porque tuvo que medirse contra Argentina, Brasil, Ecuador y Bolivia, y la selección tricolor sacó puntaje casi perfecto, es decir, no tuvo ninguna dificultad. Esto gracias a que contó con jugadores formidables como Neisser Villarreal, Perea, Jordan Barrera o Benítez, por nombrar algunos. En el once ideal colocaré al mejor delantero del torneo, me refiero a Villarreal. El jugador de Millonarios marcó 8 goles y contribuyó con 4 asistencias. Y también es obligatorio colocar a Oscar Perea, el extremo del Estrasburgo, que fue sumamente desequilibrante por su banda. Ahora continuemos con Brasil, a la cual catalogaré como excelente, porque a pesar de no ser la mejor selección, se terminó quedando con el título. La canariña fue la mejor de la fase final. Sin embargo, en la fase de grupos tuvo complicaciones y estuvo cerca de quedar eliminada. Recordemos que arrancó la competición con una goleada humillante de 6-0 por parte de Argentina, pero la verde amarela con gran resiliencia logró recuperarse. Brasil fue la segunda mejor en cuanto a rendimiento, sumó 19 puntos, es decir, tuvo una efectividad del 70%, el mismo que Colombia, pero con menor gol diferencia. Sus jugadores más destacados fueron Pedriño, Washington, Yago y Moscardo. En el once ideal precisamente pondré a estos dos últimos. Como 5 estará Moscardo, jugador del Reims de Francia, y en la defensa Yago Silva de Flamengo. Pasemos a la selección argentina, la cual ubicaré en buen rendimiento. No la coloco en excelente porque el albiceleste era una de las favoritas para ganar el sudamericano. Arrancó de forma espectacular, sin embargo se relajó en la parte final de la fase de grupos, de forma merecida hay que decirlo, porque ya habían asegurado su clasificación a la fase final, por lo que dieron descanso a sus figuras, pero la estrategia al parecer no fue efectiva y sacaron resultados pésimos en sus dos últimos partidos, los cuales eran fundamentales para quedarse con el título. Argentina fue la tercera mejor selección, ya que consiguió 18 puntos durante todo el torneo, obteniendo una efectividad del 67%. Sus principales figuras fueron Echeverri, Zubiabre, Carrizo, Barbie, Rodríguez y Mastantuono. Y en el equipo ideal incluiré al Diablito Echeverri, jugador que ya pertenece al Manchester City y que tuvo un torneo formidable. Continuemos con Paraguay. Al albirroja la ubicaré en excelente. Si bien su rendimiento fue peor al de Argentina, Paraguay no llegaba como una de las favoritas y aún así logró ubicarse en puestos de clasificación mundialista. Los guaraníes fueron intermitentes durante la fase de grupos, pero lograron meterse a la fase final, y ahí sorprendieron porque terminaron en el cuarto puesto, donde superaron a Uruguay, contra la cual habían tenido inconvenientes. Analizando el sudamericano en su totalidad, Paraguay adquirió un total de 18 puntos, es decir, tuvo la misma efectividad que Argentina, aunque su gol diferencia fue inferior, lo que quiere decir que Paraguay fue la cuarta mejor selección del torneo, obteniendo de forma más que merecida su clasificación al mundial. Sus elementos más destacados fueron Luka Med, Aguayo, Octavio Augusto y Paoli, pero en el once ideal solo incluiré a Diego León, el buen lateral izquierdo perteneciente a Cerro Porteño. Sigamos con Uruguay, a la cual pondré en mala actuación, porque la celeste era una de las favoritas a quedarse con el título. Realizó una excelente fase de grupos, donde fue la más fuerte y culminó primera, pero en la fase final y ante rivales más complicados no dio la talla, y terminó fuera de los puestos mundialistas. Uruguay obtuvo 10 puntos durante todo el torneo, siendo la quinta con mayor puntuación, sacando un rendimiento del 37%. Entre sus jugadores más destacados se encuentran Rodríguez, Patricio Pacífico y La Vega, de excelente fase de grupos, pero que en la fase final ninguno de estos fue determinante. Por ello, para el equipo ideal seleccionaré solo a Juan
Rodríguez, el defensa central de Peñarol de 19 años. Sigamos con Chile, que tuvo un buen rendimiento. La Roja sub-20 tuvo complicaciones para meterse en la fase final. Sin embargo, su victoria frente a los locales por la fecha 1 le otorgó su pase a la siguiente instancia. En la fase final no gozó con la misma suerte, donde fue el peor combinado nacional. Chile fue la sexta mejor selección del sudamericano, ya que adquirió 7 puntos, pero por su pésima fase final su rendimiento apenas fue del 26%, lo que evidencia la diferencia de nivel entre el grupo A y el grupo B. Los elementos para tomar en cuenta de la Roja para un futuro serán Rosell, Ignacio Vázquez y Arce, pero lamentablemente ninguno integra el once ideal. Ahora pasemos con la Vinotinto, a la cual catalogaré en rendimiento normal. Venezuela fue la local y, como ya lo repasamos, arrancó mal perdiendo su partido ante Chile, derrota que le terminó costando su pase a la fase final, porque igualó en puntos con la Roja y su gol diferencia fue superior. Sin embargo, el determinante para acceder a la siguiente ronda era el enfrentamiento directo. Venezuela logró sumar 6 puntos, es decir, su efectividad fue del 50%. Sus jugadores que lograron llamar mi atención son Andrade, Rodríguez, Tamayo y Aspajo, el cual mostró seguridad en la portería. Por ese motivo merece estar en el equipo ideal. Al igual que Andrade, el mediocampista del Fortaleza de Brasil, que tuvo un excelente desempeño. Sigamos con Ecuador, a la cual ubicaré en mal desempeño. La Tri era otra de las selecciones aspirantes al título, ya que en la última edición había sido referente, y en esta ocasión ni siquiera pudo superar la fase de grupos, pero no la colocaré en decepción porque debemos tener en cuenta que compartió grupo con Argentina, Brasil y Colombia, 3 selecciones que terminaron siendo las mejores del torneo. Ecuador obtuvo 4 puntos en este sudamericano, lo que le da un rendimiento del 33%. Aquí ya es más complicado destacar a una figura. Quizá los mejores fueron Obando, García y Arroyo, dejando como gran decepción a Kendry Páez, de cual muchos esperábamos una buena actuación, pero eso estuvo muy lejos de suceder. Quien sí estuvo a la altura del sudamericano fue Kenny Arroyo, lo que le llevó a ser fichado por el Beşiktaş de Turquía y también a formar parte de mi once ideal. Continuemos con la selección de Bolivia, la misma que va en mal desempeño, no por lo futbolístico, sino por los resultados, porque la verde no fue un oponente sencillo y complicó a todos sus rivales, pero no pudo ganar ningún encuentro, por lo que Bolivia tuvo 0% de efectividad, pero al menos su gol diferencia tan solo fue de -4, a pesar de que estuvo en el grupo de la muerte. Entre sus jugadores interesantes se encuentra el delantero Paniagua, también Centella y Marc Rodríguez, pero esas posiciones ya se encuentran ocupadas en el equipo ideal. A quien sí puedo poner es a Lucas Macazaga, el interesante lateral derecho del Leganés B del fútbol español. Por último tenemos a Perú, a la cual es inevitable colocar en decepción, porque la bicolor perdió todos sus partidos a pesar de integrar el grupo más accesible, es decir, no sumó ningún punto, su gol diferencia fue el peor del torneo y su efectividad evidentemente fue del 0%, lo que le dejó sin oportunidades de clasificar a la fase final, algo que acerté en mi predicción, al igual que al campeón, ya que en mi video de pronósticos de fútbol para el 2025 precisamente mencioné que la selección canariña ganaría el título. Si deseas saber otros de mis pronósticos para este año, como las selecciones que clasificarán al Mundial del 2026 o al club campeón de la Copa Libertadores o de la Champions, aquí te dejo el video.